Buen día, mi nombre es José Román, estudiante del noveno semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hoy voy a hablarles de forma concisa sobre el enfoque en urgencias de las arritmias e insuficiencia cardíaca que complican el infarto agudo del miocardio. Entonces empecemos. Como tema ya mencionado, las arritmias e insuficiencia cardíaca que complican un infarto agudo del miocardio. Esta presentación se basa en información extraída del siguiente artículo: Dysrhythmias and Heart Failure Complicating Acute Myocardial Infarction, an Emergency Medicine Review de 2019 del American Journal of Emergency Medicine. Bradiarritmias. Entre 25 a 30% de los pacientes con infarto agudo de miocardio se presentan bradiarritmias. La más común es la bradicardia sinusal, mientras que el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es más común en los pacientes con bradicardia inestable asociada a infarto agudo de miocardio. Los dos principales mecanismos responsables de bradiarritmias en un escenario de infarto agudo de miocardio son cambios fisiológicos que incrementan la descarga parasimpática e isquemia del sistema de conducción cardíaca. Los bloqueos auriculoventriculares asociados con infarto agudo de miocardio se pueden dividir en: de inicio temprano, que se presenta en las primeras 6 horas, se debe al aumento de la descarga parasimpática. Se caracteriza por muy bajas frecuencias ventriculares y que responde a atropina. Y de inicio tardío, que se presenta después de las primeras 6 horas. Se debe a una isquemia del sistema de conducción caracterizada por complejos QRS anchos y altas frecuencias ventriculares. El bloqueo auriculoventricular de primer grado se considera benigno y solo se monitorea por posible evolución a un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Los bloqueos auriculoventriculares de alto grado consisten en aquellos de segundo grado, tipo 2 y de tercer grado. Entre los factores de riesgo para un bloqueo auriculoventricular de alto grado en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST están lesiones causadas por una lesión de la arteria coronaria derecha, pacientes mayores de 65 años de edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y sexo femenino. El riesgo de inestabilidad hemodinámica y mortalidad se asocian por la localización del infarto. Usualmente, los infartos de cara inferior tienen mejor pronóstico que los de cara anterior. En cuanto al manejo, la atropina es de primera línea, la cual está indicada para la bradicardia sinusal sintomática, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado sintomático y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado con complejo QRS estrecho. Generalmente la atropina no es efectiva en el tratamiento de bloqueo auriculoventricular de alto grado. La epinefrina es usada en caso de que la atropina no tenga efecto, pero debe recordarse que no se puede usar de primera línea para bradicardia sintomática asociada a infarto agudo de miocardio. En relación con los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, sí se debe considerar de primera línea. Los marcapasos se deben colocar como medida profiláctica en pacientes que presenten bradicardia asociada a infarto agudo de miocardio. El marcapasos transcutáneo se debe colocar como tratamiento definitivo si no hay respuesta a la atropina o como un puente para la estimulación transvenosa. La decisión de comenzar la estimulación transvenosa en el servicio de urgencias es multifactorial, según el ritmo de presentación, el estado hemodinámico, el entorno hospitalario y la consulta de especialistas. En resumen, los pacientes con infarto agudo de miocardio y bradicardia hemodinámicamente comprometida que no responden a la atropina deben ser tratados con perfusión coronaria transcutánea o epinefrina con la consideración de colocar un marcapasos transvenoso. Fibrilación auricular. Se presenta
en hasta 20% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. La causa propuesta al desarrollo de FA es la disfunción ventricular izquierda que conduce a un aumento de las presiones auriculares. Los factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular en el contexto de un infarto agudo de miocardio incluyen la edad avanzada, el sexo masculino y una taquicardia o insuficiencia cardíaca. La fibrilación auricular en el contexto de un síndrome coronario agudo se asocia con una mayor riesgo de mortalidad, repetición de infarto de miocardio y un accidente cerebrovascular isquémico. En cuanto al manejo, antes de iniciar las intervenciones, se debe determinar si el ritmo es la causa principal de la descompensación del paciente o si es un mecanismo compensatorio. La electrocardioversión sincronizada se recomienda para pacientes con inestabilidad hemodinámica y respuesta ventricular rápida no controlada o con isquemia a pesar de la farmacoterapia. La amiodarona puede usarse en pacientes con fracción de eyección reducida o inestabilidad hemodinámica si la electrocardioversión no tiene éxito o no se realiza. Aún no se precisa qué fármaco usar para el control de la frecuencia en pacientes hemodinámicamente estables. La Asociación Americana del Corazón, Colegio Americano del Corazón y las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan betabloqueadores por vía intravenosa por encima de los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos para el control de la frecuencia en pacientes hemodinámicamente estables en el contexto de síndrome coronario agudo. Hay que recordar evitar los bloqueadores de calcio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ritmo idioventricular acelerado. Este ritmo se caracteriza por un ritmo ventricular con una frecuencia cardíaca de entre 60 a 120 latidos por minuto. Es más visto comúnmente después de reperfusión con intervención coronaria percutánea o terapia trombolítica, pero rara vez se puede ver en el contexto de un infarto agudo de miocardio. La presencia de este ritmo no afecta el pronóstico del paciente, ya que es un ritmo de escape estable y no se recomienda el tratamiento antiarrítmico. La taquicardia ventricular es un ritmo ventricular con complejos QRS anchos, con frecuencia cardíaca superior a 120 latidos por minuto y donde existe una disociación entre las contracciones auriculares y ventriculares. Los factores de riesgo incluyen infarto extenso y una fracción de eyección disminuida. Si durante o justo después del infarto agudo de miocardio ocurre una taquicardia con complejo ancho irregular, esto sugiere fuertemente taquicardia ventricular. En cuanto al manejo, se recomienda una electrocardioversión inmediata. Si la taquicardia ventricular no responde o es inestable, se recomienda electrocardioversión repetida con bolos de amiodarona. Insuficiencia cardíaca aguda asociada a infarto agudo del miocardio. En una insuficiencia cardíaca con presión normal o elevada, el manejo va a ser igual a una insuficiencia cardíaca no asociada a un infarto. La reanimación inicial consiste en atender el edema pulmonar mediante ventilación con presión positiva no invasiva inmediata y nitroglicerina, tanto sea tolerado por la presión arterial del paciente. Se le recomienda colocar un antidiurético intravenoso si existe sospecha de un volumen de sobrecarga. Shock cardiogénico se presenta entre el 4 al 9% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Los factores de riesgo son edad avanzada, sexo femenino, un infarto de miocardio previo y diabetes mellitus. Las causas son una falla ventricular izquierda, una falla ventricular derecha aislada o complicaciones mecánicas. Los pacientes con shock cardiogénico asociado a un infarto agudo de miocardio
se descompensan por una isquemia miocárdica, un descenso de la presión arterial diastólica y un descenso de la perfusión coronaria, que si vemos, esto se convierte en un círculo vicioso. En cuanto al manejo, este es multidisciplinario. Se busca alcanzar una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio más signos clínicos de perfusión. La norepinefrina es el vasopresor de primera línea. Si el paciente presenta una presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio y sin evidencia clínica de hipoperfusión. También se consideran los inotrópicos, como la milrinona, si el paciente presenta una presión arterial sistólica de entre 70 y 100 milímetros de mercurio y sin signos de hipoperfusión. El shock asociado a infarto agudo de miocardio requiere revascularización. Y también en pacientes que presenten shock refractario se les debe administrar soporte circulatorio mecánico. La falla ventricular derecha es causada ya sea por contractilidad miocárdica insuficiente, una precarga excesiva o una poscarga excesiva. En cuanto al manejo, pues el gasto cardíaco depende de la precarga y a menudo mejora con fluidos intravenosos, pero se debe considerar que también la sobrecarga de volumen puede reducir el gasto cardíaco. Se debe evitar la hipotensión con el uso de vasopresores, considerando que el aumento de la precarga de ventrículo derecho empeora la hemodinámica del corazón derecho. La electrocardioversión debe ser considerada en arritmias hemodinámicamente inestables y en falla ventricular derecha. Se recomienda monitoreo si se utilizan nitratos o ventilación mecánica, ya que esto incrementa la presión intratorácica y por consiguiente reduce la precarga y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. El soporte circulatorio mecánico es requerido si se presenta una falla ventricular derecha refractaria. Bueno, y recordando una vez más, esta es la referencia de donde se extrajo la información expuesta. Y sin más que decir, gracias por su atención y si les ha gustado el video, déjenme una manita arriba.